Queridos amigos de Procontable, muy buenas tardes. El que les saluda es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas recomendaciones y sugerencias respecto de la presentación de declaración jurada anual del impuesto a la renta, que prácticamente el cronograma para presentación, o mejor dicho, el vencimiento para presentar la declaración jurada inicia el próximo 22 de marzo de este año. Como parte, digamos, de las estrategias y mucho menos, y en algunas oportunidades, tal vez los lineamientos que se tienen que tomar en cuenta para la presentación de la declaración jurada, muchas veces nos hemos preocupado en la correcta emisión de los comprobantes de pago, la conciliación de los registros y libros contables, lo que viene a ser el cumplimiento de obligaciones formales vinculadas con la bancarización y en caso pues del IGB mensual del crédito fiscal, ¿no? Los requisitos formales que tienen que ver con su correcta deducción, pero es muy importante señalar que al margen que ya se haya difundido, porque esto desde el 15 de enero está publicado, el PDT 706, vinculado con rentas de tercera categoría, se espera también el programa de declaración para las rentas de persona natural. Prácticamente hay que tener en cuenta que la presentación de declaración jurada no solamente contiene o tiene que analizarse desde el punto de vista de un cumplimiento formal de conciliar la información contable con la tributaria y hacerlo extensivo, sino también recabar toda aquella documentación que permita demostrar que los gastos efectivamente se produjeron y que en buena cuenta las operaciones que se han detallado son válidas en atención a la determinación correcta del impuesto, sea para los ingresos, sea para el costo o sea para el gasto. Un aspecto que nosotros podemos recomendar y que siempre salta en estas fechas en las cuales uno analiza los cierres contables y tributarios o las acciones de fiscalización y control por parte de SUNAT, está referida en primer lugar a la documentación que respalde la fehaciencia de las operaciones que ha realizado la empresa, es decir, documentación adicional a lo que es el comprobante pago, a lo que es el registro contable o incluso a lo que es el contrato. En buena cuenta, nosotros nos hemos preocupado mayormente en tener documentación contable en atención a este mandato que establece el código de conservarla por 5 años o hasta el plazo de prescripción el que resulte mayor, pero es importante también tener en cuenta la información societaria, la información legal, la información laboral que respalde que las operaciones que se han realizado pues válidamente existieron y que permita demostrar la fehaciencia de las mismas. Sobre este tema hay que entender que tal vez cuando nosotros presentamos la declaración no le damos mucha importancia porque, claro, lo asociamos a elementos que corresponden a una fiscalización posterior por parte del fisco. Sin embargo, es importante compartir con ustedes de que al margen que se realice una acción de control o fiscalización posterior, pues en buena cuenta, es documentación que tenemos que tener al cierre del ejercicio, incluso hasta la presentación de declaración jurada, porque podemos ser sujetos a un control o fiscalización posterior, y no solamente por parte del fisco, sino también auditorías externas que la empresa pueda afrontar, en la cual se refleje que el gasto o el desembolso no estuvo debidamente sustentado. Entonces, un primer elemento que hay que tomar en cuenta en esta coyuntura, ¿no?, de presentación de declaraciones juradas o cierre contable y tributario, es tratar de tener la mayor documentación que respalde nuestras operaciones y que en buena cuenta, así el PDT 706 pues no lo pida, porque prácticamente los rubros para llenar documentación o pedir o llenar datos específicos de algunos gastos es muy limitada, pues tener en cuenta cuando pasemos un eventual procedimiento de fiscalización o verificación, pero que permite identificar que la empresa se encuentra ordenada. Otro punto que es materia siempre de estos conversatorios o estas conferencias vinculadas con cierre contable y tributario está referido justamente al elemento de la causalidad del gasto. Y sobre la causalidad del gasto nosotros hemos señalado que prácticamente es un principio que encontramos recogido en el artículo 37 de la Ley de Renta, no quiero ser muy técnico en el comentario, pero que en buena cuenta nos permite restar de nuestro impuesto a la renta o nuestros ingresos aquellos desembolsos que están vinculados con mantener la fuente o generar una ganancia de capital o un ingreso o un potencial ingreso. Es decir, el gasto tiene que ser necesario para poder mantenerme en el mercado y poder generar un mayor ingreso dentro de lo que es mi actividad económica. En lo que es justamente la causalidad, no solamente hay que analizarla desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de que el gasto sea necesario, sino también algunos criterios adicionales que tiene este principio, como es la normalidad del gasto, la proporcionalidad, la razonabilidad en atención a los ingresos, y también vinculado con lo que es los gastos a favor del personal, que tienen que cumplir con un principio adicional, que es el principio de la generalidad.
en buena cuenta. El principio de causalidad es un principio por el cual, en caso se observe en la empresa, nos va a permitir deducir aquellos gastos que estén vinculados necesariamente con el giro empresarial o con la actividad económica, o incluso no necesariamente cumpliendo este principio, pero que se encuentran expresamente recogidos en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. Sobre eso podemos tomar como ejemplo que en el detalle del PDT 706 se hace referencia a la deducción de pérdidas extraordinarias, justamente gasto deducible, que se establece en la Ley de Impuesto a la Renta y que permite restar del impuesto a la renta aquellos gastos que se han generado como consecuencia de hechos como es caso de fuerza mayor, caso fortuito o incluso delitos generados por terceros o dependientes en contra de la empresa. En lo que es la pérdida extraordinaria por delitos cometidos por terceros o dependientes contra la empresa, pues prácticamente el programa de declaración 706 nos pide que señalemos si es que se ha coberturado o si es que hay un seguro que haya cubierto justamente este siniestro. En caso se marque la opción que no, prácticamente sigue pidiendo algunas preguntas adicionales, como si se ha podido acreditar que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente, para lo cual nosotros tenemos justamente el archivamiento que hace el fiscal del caso, en el cual no se puede identificar quién fue la persona que cometió el acto ilícito. Y un tercer punto, pues, es si se ha aprobado judicialmente el hecho a través de una sentencia judicial. Cuando usted marca la opción de que sí se aprobó el hecho a través de sentencia judicial, se abre una ventanita en la cual me pide el detalle del expediente y el juzgado en el cual se tramitó la causa. En ese sentido, el gasto está condicionado al cumplimiento de una formalidad. ¿Cuál es la formalidad? En este caso, la pérdida extraordinaria, demostrar que hay una sentencia emitida y que hay un juzgado que analizó la controversia. Sin embargo, para el caso del que no se pudo acreditar, ¿no?, simplemente quién fue la persona que efectuó la acción delictiva o el ilícito, la norma no me permite consignar una información adicional, sino simplemente cuando la empresa sea fiscalizada, pues pondrá a disposición el dictamen fiscal que archive el caso o archiva temporalmente la contienda en sede penal. Entonces, para nosotros es importante que en el correcto llenado de este programa de declaración se tomen en cuenta los aspectos que van a ser llenados directamente y aquellos que van a necesariamente merituarse cuando SUNAT prácticamente fiscaliza la empresa. Igual sucede con el caso de las mermas, ¿no? Estas pérdidas cuantitativas vinculadas con existencias del proceso productivo, en el cual prácticamente se nos pide que consignemos el informe o la entidad que hizo el informe del profesional técnico competente o el organismo técnico competente para sustentar la merma producida en el ejercicio. En caso no se cuente con el informe o no se tiene esta información, simplemente la merma no podrá ser deducida como gasto. Pero vemos que se han señalado algunos rubros o alguna información solamente respecto a algunos gastos. En el caso de gastos vinculados con gastos del personal, como puede ser una gratificación extraordinaria a un trabajador, o como puede ser el desembolso por concepto de publicidad, que prácticamente no tiene un límite cuantitativo, pues va a ser importante que la empresa, en caso ya presente la declaración, tenga en cuenta esa documentación sustentatoria para una eventual fiscalización también que se pueda realizar por parte del fisco. En el caso de la causalidad es claro que tenemos gastos que expresamente tienen un límite cuantitativo, límite que para la norma responde a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, como es el caso de los gastos de representación, así los gastos recreativos también, y en algunos casos no tiene un límite cuantitativo, pero fácilmente SUNAT podría observarlos porque no son razonables o no son proporcionales en atención a los ingresos que ha generado la empresa en un determinado periodo. Sobre este punto hay que ser enfáticos en señalar que si se cuestiona la razonabilidad de un desembolso, a pesar que la empresa ha acreditado o ha sustentado la fehaciencia del mismo, pues prácticamente corresponderá en el fisco demostrar por qué no es razonable o por qué no es proporcional el gasto. Prácticamente se suscita lo que nosotros conocemos como la inversión de la carga de la prueba. Pero al margen de estos gastos previstos en el artículo 37, también tenemos gastos que las empresas no pueden deducir, que son los gastos prohibidos, entre ellos los gastos personales, las multas y sanciones, ¿no? En el caso de los intangibles de duración ilimitada, y algunos gastos que prácticamente están expresamente prohibidos por la legislación del impuesto a la renta. Pero hay que hacer una pequeña previsión adicional. No solamente los gastos prohibidos son aquellos que no se van a poder deducir, sino también aquellos gastos no causales y aquellos gastos no fehacientes. Y sobre la fehaciencia, que es un elemento muy importante en toda fiscalización o en todo control que se haga de obligaciones tributarias, hay que señalar que prácticamente la fehaciencia en primer lugar corresponde a la empresa.
porque es la empresa que tiene que respaldar con documentación mínima sustentatoria que la operación se realizó y que efectivamente cuenta con toda aquella documentación que respalda dicha operación, que pueda hacerla valerla, sea una fiscalización o sea que esta no se realice para cualquier efecto de control. Por eso nosotros recomendamos que no solamente se verifique los comprobantes de pago, los libros contables, sino también lo que vendría a ser contratos, las adendas, los correos electrónicos, los medios de pago. La recomendación siempre es de que de preferencia se trate de bancarizar todo, olvidándonos del monto mínimo para que sea un elemento más de prueba de que efectivamente la operación se realizó, al igual que las órdenes de pedido, las proformas, las guías de remisión, las notas de crédito, notas de débito y toda aquella documentación que permita acreditar no solamente el origen, sino también el destino de las operaciones. Pasado el tema de la causalidad, un punto que resulta importante analizar tiene que ver también con el devengo. El devengo como un principio contable que prácticamente tiene incidencia en imputación de los ingresos y los gastos en la determinación del impuesto a la renta justamente del PDT 706, llámese impuesto a la renta de tercera categoría. El devengo hemos señalado en diversas oportunidades que es un principio contable. ¿Por qué? Porque prácticamente no encuentra una definición en la ley del impuesto a la renta, sino solamente se ha utilizado como un criterio de imputación de la renta y del gasto, más no como una definición que sí tiene la norma contable, en este caso la NIC 1, la cual señala que el devengo implica el reconocimiento, tanto el ingreso y el gasto, cuando se produce al margen que se haya percibido el pago, ¿no? Si hablamos del ingreso, basta que haya nacido el derecho al cobro. En ese sentido, la NIC establece que prácticamente los ingresos, o mejor dicho, los ingresos, los gastos y los costos se vengan, pero ahí encontramos pues justamente una limitación con la ley de impuesto a la renta, porque en renta solamente nos señala que los ingresos y los gastos se rigen por el devengado, pero no me hace la referencia respecto al costo. Y en lo que corresponde al costo, nosotros vamos a revisar justamente el artículo 20 de la ley de renta y encontramos que el costo tampoco se encuentra definido, sino como un costo computable vinculado con el costo de adquisición, costo de producción o incluso el valor de ingreso del patrimonio. Sobre esta obligación de sustentar el costo, hay que recordar que a partir del 1 de enero de 2013, las empresas se encuentran obligadas a sustentar el costo computable, llámese adquisición de producción o de fabricación con comprobantes de pago. Sustento que tiene que hacerse hasta la fecha de presentación de la declaración jurada anual de renta, dado que en esa fecha prácticamente se exterioriza la determinación del impuesto a la renta y no está sujeto al devengado. Sin embargo, para efectos de lo que son los gastos, consideramos que la empresa válidamente puede tomar como gasto un desembolso que se produjo en el 2017 o un gasto que se produjo en 2017, a pesar que el comprobante de pago no se emita o otorgue hasta la fecha de la declaración jurada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio del devengado, dicho reconocimiento del gasto o ingreso no está condicionado a la emisión oportuna o extemporánea en comprobante de pago, ni mucho menos al registro contable dentro del periodo fiscal en el cual se realizó. En consecuencia, nosotros somos la postura que el informe 005-2017 SUNAT, que establece que las empresas tienen que contar con el comprobante de pago hasta la fecha de la declaración jurada y en caso no lo tengan, no lo pueden tomar como gasto, salvo que rectifiquen el periodo, pues es un informe que ha puesto un límite temporal a la deducción de un gasto que se rige bajo el concepto del devengo y que no se encuentra condicionado a la emisión del comprobante. Sobre esto hay diversa jurisprudencia también del Tribunal Fiscal que señala que lo importante en el gasto es el devengo al margen de la fecha de pago o la fecha de emisión del comprobante, por lo cual sería válido que la empresa pueda deducir como gasto uno que no tiene el comprobante de pago hasta la fecha de presentación, pero cuyo comprobante se emite después por parte del proveedor. Válidamente el gasto se encuentra provisionado, es un gasto reconocido y es un gasto devengado. En consecuencia, consideramos que ese informe 005 se aparta justamente de la correcta determinación del impuesto a la renta y específicamente hace una interpretación extensiva del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Pasado el tema del devengo, que es un principio que aplica tanto para el ingreso como para el gasto, y ahí tenemos la excepción justamente de la deducción de gastos de periodos anteriores, en los cuales el contribuyente tiene la obligación de acreditar que no lo conoció oportunamente y que prácticamente la deducción en el periodo en el cual se hace no origina ninguna ventaja fiscal. Consideramos que la deducción de gastos de periodos anteriores, en caso SUNAT lo observe, tendría que mostrar efectivamente que el contribuyente sí tenía conocimiento del gasto en el periodo en el cual debió deducirlo y prácticamente la obligación del contribuyente es pagarlo hasta el cierre del ejercicio en el cual pretende deducir. Pasado el concepto del devengo, un tema que resulta muy importante analizar es el tema de las formalidades. Las formalidades para la deducción tanto del gasto, del costo, inclusive operaciones vinculadas con el ingreso, pero más asociadas al gasto. En el caso del costo, nosotros dijimos que la norma exige sustentar el costo con comprobante de pago. Sin embargo, para efecto del impuesto a la renta, hay gastos que no necesariamente van a estar sustentados en comprobante de pago, sino en documentación complementaria.
Para ello, por ejemplo, en el caso de la depreciación tributaria, la norma no exige expresamente que para que la depreciación sea deducible como gasto tenga que sustentarse con el comprobante de pago correspondiente, toda vez que la depreciación es un gasto en el cual prácticamente se ha condicionado la misma a que se encuentre contabilizada en los libros y registros en el periodo en el cual se va a deducir y también que no exceda los porcentajes máximos de deducción previstos en el reglamento de la ley de impuesto a la renta, aunado también a que la depreciación se va a computar recién a partir que el bien se utilice para operaciones grabadas en la empresa. En consecuencia, hay formalidades que las empresas van a tener que observar porque son formalidades que en la práctica, para lo que es la deducción de los gastos, se vuelven constitutivas. Ahí comentamos el caso de la pérdida extraordinaria, no tengo el dictamen fiscal en el cual se archive temporalmente el caso, esa pérdida extraordinaria no la puedo hacer. No tengo a la fecha del cierre del ejercicio o hasta la fecha de la EJ el informe técnico que respalde la merma producida en el ejercicio, simplemente no lo voy a poder deducir. No efectúe el pago de lo que correspondía al prestador de servicio que generó renta segunda, cuarta o quinta por esa operación, no le pagaste la presentación de la EJ, no lo voy a poder deducir en ese ejercicio, sino en el ejercicio en el cual prácticamente se cumple con dicha formalidad. Y un tema muy importante es la bancarización. Sucede que hay facturas que no se bancarizaron, a pesar de superar el monto de los 3.500 nuevos soles o los $1.000, simplemente no lo voy a poder deducir. Y el caso que comentamos en otro video también, cuando se emitió un comprobante que no debió emitirse. Por ejemplo, se emitió una factura y debió emitirse una boleta porque prácticamente respondía a un gasto personal. Entonces, en ese caso tenemos que la deducción va a estar restringida justamente al control que haga SUNAT de este incumplimiento a la formalidad. Formalidades que hay que recordar son constitutivas. No podríamos nosotros antojadizamente decir de que porque son formalidades afectan el derecho de defensa del contribuyente o que simplemente responden a criterios prácticamente arbitrarios de la administración, cuando sabemos que en buena cuenta, al estar recogidos en la norma, son aspectos que necesariamente van a tener que cumplirse y en caso no se haga, pues prácticamente el gasto va a ser desconocido. Así que tengamos en cuenta no solamente aspectos vinculados con la eficiencia, con lo que es el devengo, con lo que es la causalidad también para los gastos y también con lo que es las formalidades para no tener ningún problema en la correcta deducción de los gastos en determinación de impuesto a la renta de tercera categoría. Un dato muy importante es que no nos limitemos solamente al llenado del PET 706, en caso no le encontremos ningún tipo de inconveniente, inclusive en la descarga, sino también centrémonos en lo que vendría a ser cumplir con estos 4 aspectos que permitan una correcta deducción de los gastos y evitar algún tipo de contingencia tributaria con el fisco. Siempre decimos nosotros que la labor de la presentación de la declaración jurada equivale al 50% de lo que para nosotros es importante sustentar ante una eventual fiscalización, como es respaldar con documentación fehaciente, documentaria, la causalidad del devengo y las formalidades. Estos 4 aspectos para nosotros son vitales en el sentido que se desprenden de la legislación del impuesto a la renta, pero no son de la ley de impuesto a la renta, sino también de lo que establece el Código Tributario y normas accesorias o conexas, como es la ley de bancarización, en la cual prácticamente nos dice que si el importe de la operación supera los $1.000 o 3.500 nuevos soles, pues tiene que bancarizarse, inclusive no solamente el importe de la factura o el comprobante de pago, sino también el importe de la operación. La recomendación siempre está entonces, para generar mayor eficiencia, pues mejor bancaricemos todas las operaciones. Cosa que tenemos un documento que respalda adicionalmente que la operación se realizó y evitamos algún tipo de contingencia tributaria. Sobre los plazos, importante señalar de que este cronograma que se ha establecido, que inicia el 22 de marzo y termina en abril, pues es un cronograma de vencimiento, no es un cronograma de presentación. Nosotros mayormente hemos señalado o hemos pensado que es un cronograma de presentación, por eso presentamos siempre la declaración el último día. Pero la recomendación por estrategia es hacerla por lo menos una semana antes para, ante cualquier error que se tenga, reemplazar la declaración y no tengamos ningún tipo de contingencia tributaria, sobre todo una multa tributaria, porque simplemente es una declaración sustitutoria. Pero si presentamos la declaración jurada el último día y queremos modificarla porque se nos olvidó consignar alguna factura vinculada con los ingresos o con las o incluimos facturas que no tenían por qué deducir gastos, lo cual va a hacer que el impuesto a la renta pues sea mayor, pues vamos a tener el tema de una rectificatoria y tendríamos que ver justamente si surte efectos automáticamente en caso declare más o igual, o si surte efectos pasados 45 días hábiles, que es el plazo que se ha establecido cuando el monto rectificado es menor al que se consignó originalmente. Entonces, sobre lo que es declaración jurada, tratar de hacerlo por lo menos unos 4 o 5 días antes del vencimiento para evitar cualquier contingencia en caso tengamos que modificar nuestra declaración jurada. Sobre los puntos de fiscalización vinculados con la declaración jurada anual, bueno, esperar simplemente que SUNAT
nos visite, en caso lo haga, puede fiscalizar a cualquier empresa, pero tener la documentación que respalde nuestras operaciones, tener en cuenta las formalidades para su presentación, para el pago, inclusive para lo que es rentas de persona natural distintas a tercera, ¿no? La información que se consigna en el archivo personalizado o en esta información que prácticamente es un acta consolidado por recibos honorarios, verificar si realmente son recibos que nos han pagado, ¿no? Y en caso sean recibos que no nos han pagado hasta el 31 de diciembre, manualmente excluirlos para tener una correcta determinación de nuestro impuesto a la renta. Entonces, en buena cuenta lo que hemos querido compartir con ustedes son algunos aspectos vinculados con la declaración jurada, que prácticamente empieza ya el vencimiento el 22 de marzo, algunas recomendaciones vinculadas con el sustento para efectos del gasto, la causalidad, el devengo y las formalidades, y también los lineamientos que hay que tener en cuenta para presentar la declaración jurada oportunamente o antes inclusive para poder, en caso encontremos un error, modificarla sin tener alguna contingencia tributaria. En buena cuenta hemos querido compartir con ustedes esos temas para que por un tema de planeamiento preventivo o algunos como señalan planeamiento tributario no tengamos problemas con el fisco, sea que nos fiscalicen o no nos fiscalice SUNAT. Más aún cuando se ha señalado que se va a fiscalizar a diversos sectores prácticamente como consecuencia de omisiones formales, sobre todo en libros electrónicos. Entonces, antes que pase la fiscalización, pues estemos preparados para que no nos suceda o en todo caso estemos ordenados, incluso más que SUNAT, cuando pretende hacer estos procedimientos de fiscalización. Por mi parte, amigos, muy buenas tardes. Me despido, soy el doctor Miguel Carrillo, espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.